Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Programa de Trabajo Social, Componente Estadística aplicada a las ciencias sociales, docente Jairo Yamil Palacios Rosso, integrantes Laura Valentina Puerta, Lorena Bañol, Manuel Andrea Duarte, Natalia Bustos, Elsie Contreras, Luna Fajardo, Brenda Galarcio y Judy Natalia Carreño Rodríguez. El histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se presentan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. Los histogramas son más frecuentes en ciencias sociales, humanas y económicas que en ciencias naturales y exactas. Estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Se representa para variables continuas o para variables discretas, con un gran número de datos y que se han agrupado en clases. Hay gran variedad de histogramas, por ejemplo, el histograma de frecuencia, el acumulativo, el integral, el simple por grupos, etcétera. Hay una gran variedad de estos histogramas. Por ejemplo, el de grupo, pues se utiliza para la representación de datos e información en una tabla de doble entrada. Ventajas de los histogramas. En primer lugar, tenemos que nos permite representar de forma gráfica y muy visual el comportamiento de variables cuantitativas. Generalmente se ve con barras, se expresa con barras, con rectángulos, pero actualmente hay muchos modelos. En segundo, tenemos como es un método visual que se puede ver claramente la tendencia de acumulado de mayor a menor porcentaje de datos. En tercer lugar, tenemos que mediante esto se realiza análisis de tendencia central y dispersión y frecuencias relativas. ¿Cómo se lee un histograma en estadística? Bueno, eh, debemos partir a raíz de una tabla de frecuencia. Luego de eso tendremos dos variables, las cuales serán horizontal y vertical. La horizontal será aquella la cual nos va a representar el intervalo dentro de ese rango de datos. Y la vertical nos va a representar la cantidad de veces que ese valor aparece en ese intervalo. Las características del histograma son: primero, solamente una variable puede ser representada. Esta variable representada debe ser cuantitativa continua. A cada variable le pertenece una sola barra. Cada barra tiene el mismo ancho. El alto de la barra va dependiendo de la frecuencia de la variable. El histograma puede adoptar un formato vertical o horizontal. En el caso de la horizontal, el eje X representa la variable y el eje Y representa la frecuencia de la variable. Reunir datos para reunir por lo menos 50 puntos de referencia. Segundo, calcular la variación de los puntos de referencia, restando el dato mínimo valor del dato de máximo valor. Tercero, calcular el número de barras que se usarán en el histograma. Cuarto, determinar el ancho de cada barra dividiendo el número de variación entre el número de barras a dibujar. Quinto, calcular el intervalo, o sea, la locación sobre el eje X de las dos líneas verticales que servirán de frontera para cada barra. Sexto, construir una tabla de frecuencia que organice los puntos de referencia desde el más bajo hasta el más alto de acuerdo con las fronteras establecidas por cada barrera. Séptimo, elaborar el histograma respectivo. Su finalidad. El análisis de este diagrama de frecuencias o histograma siempre puede mostrar dos medidas que son el promedio y el grado de dispersión. Estos deben de estar de acuerdo a ciertos valores previstos, o sea, los límites. Lo que se busca con la medida de tendencia central o promedio es la precisión de la operación, o sea que siempre tenga el valor esperado. Y con la medida de dispersión lo que se busca es la exactitud, es decir, que todos los valores estén cerca de la medida de tendencia central.